A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Gustavo Litterman, Pablo Cruz e invitados especiales. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2023. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Horacio? Buenas noches. Muy bien. Hoy nuevamente sin invitados, así que vamos a redoblar la apuesta. A trabajar un poco más. Sí, espero que no nos cambien el horario. Viste que ahora hay un proyecto para reducir el horario laboral. Y bueno, vendremos menos tiempo. Sí, yo lo que sostengo es que me tienen que pagar lo mismo. El mismo salario con menos horas. Bueno. El martes pasado les contábamos que íbamos a aprovechar para ir sedimentando algunas cuestiones que tenían que ver con todo lo que habíamos trabajado e investigado con nuestros invitados. Y en este redoblar la apuesta, le propuse a los muchachos, tanto a Pablo como a Gustavo, analizar un tema muy particular de la enseñanza de Krishnamurti, que para los que no lo conocen puede ser un poco difícil o inextricable de algún modo, que es el observador y lo observado, que el observado es el observador y viceversa, ¿no? Y es algo que hoy por hoy, en el siglo XXI, ya tiene hasta un rasgo científico, ya que, por ejemplo, como en algún momento lo hemos hablado en el programa, la física cuántica nos demuestra que en lo físico, la presencia del sujeto o la intervención del sujeto modifica las circunstancias, modifica lo que se ve y lo que se percibe, e incluso modifica la reacción eléctrica o física del ambiente en el que uno está presente o en el que está interactuando, ¿no? Y esto que tiene ese correlato en el mundo científico, los grandes sabios, los grandes iniciados, lo percibían quizás intuitivamente, lo percibían con esa sensibilidad propia del sabio en la interacción con otros seres humanos. Y esto tiene una importancia, por lo menos desde mi punto de vista, lo vamos a charlar tanto con Gustavo como con Pablo, tiene una gran importancia para desentrañar en qué consiste indirectamente el conocimiento de uno mismo. Porque si uno puede hacer carne, a partir de su propia experiencia también, que todo lo que uno ve como un mundo objetivo es en parte una construcción de nuestra propia mente, puede a la vez darse cuenta de la relatividad de las cosas y de la plasticidad del mundo en el que convive. Esto nos abre una puerta a veces inmensa de intercambio y de cambio y de posible cambio, porque ese posible cambio también tiene que ver con la capacidad para interactuar o la capacidad de interactuar con el otro. Todo esto, como inicio, lo vamos a tratar de ver, en este caso hoy, con un audio que gentilmente Leonora nos grabó en 2 partes, justamente sobre este tema de Krishnamurti, y vamos a permitirnos hacer algunos comentarios sobre ambos para tratar de darle cierto orden o cierto método al desarrollo de esta cuestión.
Pero bueno, antes le voy a preguntar a Pablo, que vino a la enseñanza de Krishnamurti mucho después, por una cuestión cronológica, obviamente, cómo él ve esta cuestión del observador y lo observado, y en su experiencia particular, que es lo que quizás nos debería más interesar, si ven que eso tiene un aspecto práctico en nuestra vida de relación, o solamente es una entelequia elaborada por alguna persona con sus desvaríos intelectuales. Sí, yo creo que lo primero y lo más difícil también de ver, es decir, donde está el primer desafío, es en poder captar la falta de objetividad que tiene el pensamiento. Es decir, no hay cuando uno piensa, no está activando un mecanismo que globalmente y de manera objetiva e imparcial analiza la cosa, sino que todo lo contrario. Y creo que eso es muy difícil de ver, porque en la vorágine del día a día, y sobre todo cuando uno todavía no tomó contacto con estas propuestas, con estas ideas, uno tiende a experimentar, y esto lo puedo hablar desde lo personal, tiende a creer que tiene la capacidad de analizar algo de manera objetiva. De manera objetiva, como si de una fórmula matemática se tratara. Lo que pasa es que la fórmula matemática está despojada de un montón de cosas que hace que sea posible analizarla objetivamente. Pero no así la vida cotidiana, no así la vida de relación. Pero hasta que uno no empieza a chocarse y repetir patrones y fallar y generar conflicto tras conflicto, me da la sensación de que uno no empieza, hasta que eso no ocurre, uno no empieza a dudar de esa supuesta objetividad. Por lo menos en mi caso fue así, al relacionarme con distintas personas de distintos ámbitos, no solamente lo familiar, que era lo más directo en ese momento, voy al choque, me enervo, las emociones se me disparan, no estoy, me salgo de mi eje, como quieras decirle, ¿no? Entonces, ahí es como que uno ya cuenta con determinadas, con una serie de experiencias que le dan la pauta de que esa supuesta objetividad no está floja, no estaría pasando como por definición debería, ¿no? Y bueno, en mi caso particular fue que unos años más tarde, cuando empecé a tomar contacto con la biografía, con la bibliografía de Krishnamurti, ahí fue que sus palabras de alguna manera expresaron lo que inconscientemente yo veía, que era una falta de coherencia entre lo ideado de esa supuesta objetividad y lo que realmente es, ¿no? Entonces uno ahí, primero que te encontrás mirando al abismo, ¿no? Porque, todo lo que creía, no, capaz que no es así. Pero más allá de eso, conlleva un trabajo enorme y disciplinado poder desarmar primeramente esa creencia. Desarmar sin desarmarse uno, porque ese es otro riesgo también, ¿no? Es decir, a veces uno está construido a partir de determinados valores que socialmente están impuestos. Entonces, cuando esos valores se abandonan o uno ya no cree en esos valores, corre el riesgo de también desintegrarse uno mismo como personalidad, ¿no? Es un riesgo. Bueno, es un riesgo y creo que depende de cada uno si lo toma o no, y
depende a su vez de múltiples factores si uno da ese paso o no, si se banca la pelusa, digamos, Claro. ¿no? Pero sí, desde lo personal y después de muchos años de introspección en este tema, puedo decir que hay una gran subjetividad en nosotros, y todo lo que decidimos, lo que pensamos, lo que creamos está siempre matizado, modulado por una estructura anterior. Claro. Uno siempre edifica sobre. Entonces, si lo peor que te puede pasar es no ser consciente de No eso, verlo. ¿no? No verlo. Porque ahí estás a la buena de Dios, y que ahí te traiciona todo, te traicionan las O a emociones. la buena del diablo. O a la buena del diablo, claro. Sí, tal cual. Ahí te traiciona, te puede traicionar todo, pues no estás, no tenés ninguna pizca de control, de Claro. visión sobre Yo cómo creo las que, cosas funcionan. un poco siguiendo el hilo de lo que estás diciendo y de algún modo completándolo, si se quiere, hay dos cosas que son como conclusiones inevitables en este camino de entender que lo observado es el observador y el observador es lo observado, y es que los dogmas caen como un castillo de naipes, y que las creencias, como cuestiones estables, firmes y motivadoras de tu acción, también tienden a pulverizarse. Pero claro, justamente, como decíamos hace un par de minutos, si uno no encuentra un sustituto de eso para motivar su acción, para motivar su vida, puede caer en lo que vulgarmente se llama una actitud cínica frente a la vida, o descreída, por la cual puede perder, si no lo advierte, si no encuentra el equilibrio, la motivación necesaria para el día de mañana, ¿no? Por eso me parece muy importante encontrar ese equilibrio, porque la crisis de comprender esto que hablábamos, que es toda una revolución interior, como personas que venimos de una tendencia a estructurarnos, una tendencia a la estabilidad, una tendencia a la seguridad, una tendencia a lo permanente, incluso en los afectos, puede generarnos esa inestabilidad que hablábamos recién. Por eso me parece más dirigido a aquellos que por ahí no conocen la enseñanza o no lo han abordado en forma continua o profunda. Siempre es bueno tenerlo en cuenta para encontrar ese equilibrio que debemos siempre buscar, ¿no? Sí, también decir que esto conlleva un aprendizaje y un amigarse con la incertidumbre natural de las cosas, ¿no? Claro. Porque la incertidumbre es el estado natural de la vida. La única certidumbre que tenemos es que en algún momento nos vamos a morir, pero hasta ese momento el resto es todo incertidumbre. Claro, en realidad, sintéticamente, es aceptar lo que es, que hasta ese momento no sabías que lo que es era así. En un punto pensamos que lo que es era otra cosa, o lo que era una cosa que había construido nuestra mente. Llega un momento en que uno se empieza a encontrar con que lo que es más coincidente con lo que va viendo, porque va limpiando su visión, lo va viendo con menos condicionamientos, y cada día tiene más fidelidad en un trabajo paulatino entre lo que es, o mejor dicho, encuentra más fidelidad entre lo que es y lo que ve. Y eso te va ayudando a una vida más equilibrada y más auténtica, que me parece que es más importante que el equilibrio aún, ¿no? Claro, quizás agregar también que ese primer tramo de esa transición está compuesta de muchas emociones arduas, desagradables.
hay un tema que creo que no tocamos todavía, que es el percibir algo como extraño y el rechazo automático que se produce por lo extraño. Lo extraño es algo que no se puede fácilmente catalogar como bueno o como malo, pero sí tiene como una connotación desagradable. Lo extraño es aquello que no me coincide con nada de lo que yo defiendo que soy, independientemente de si lo que defiendo es o no. No me identifico. Exacto. Hay como una especie de despersonalización. Claro. Que produce lo extraño es un estadio muy contundente. El percibir es la sensación de extraño, no es que lo percibís como extraño, es la sensación de algo que es un ajeno tan contundente que produce un miedo, sí, una explosión. Una explosión. Y vos fíjate que hablando de extraño, vos fíjate una de las razones centrales por las cuales existe el racismo, existe la discriminación, tiene que ver con la extrañeza hacia el otro. Entonces, tenemos esa tendencia natural que uno tiene que vencer con el culto a la sabiduría en el buen sentido, es decir, ir comprendiendo que esa tendencia biológica debe ir cediendo a un nuevo estado de conciencia que nos permita comprender otras alternativas de vida, ¿no? Yo te quería invitar a que escuchemos la primera parte del audio, porque así también nos damos el tiempo para hacer algún comentario sobre esta primera parte y ver luego cómo seguimos. El observador es lo observado. Debemos descubrir un modo de observar el contenido total de la conciencia sin el analizador. Es muy entretenido poder investigar esto, porque entonces ustedes han desechado por completo todo cuanto el hombre ha dicho al respecto y se quedan solos. Cuando uno descubre por sí mismo, sin depender de nadie, lo que descubre es auténtico, real, verdadero. No depende de ningún profesor, de ningún psicólogo, analista, etc. Si el análisis no es el camino, y no lo es en lo que concierne a quien les habla, como ya lo hemos visto entonces, ¿cómo va uno a examinar, a observar el contenido total de la conciencia? ¿Cuál es el contenido de la conciencia? Por favor, no repitan lo que algún otro haya dicho. ¿Cuál es ese contenido total? ¿Alguna vez lo han mirado? ¿Lo han considerado? Si lo hicieron, no consiste dicho contenido en los diversos incidentes registrados, los acontecimientos agradables y desagradables, las diversas creencias y tradiciones, los múltiples recuerdos individuales, la memoria racial y familiar, la cultura en que uno fue educado. Todo eso es el contenido, ¿verdad? Y los acontecimientos de cada día, los recuerdos, los dolores, la infelicidad, los insultos, todo eso se registra y ese contenido es su conciencia. Usted, como católico o como protestante, etc., viviendo en este mundo occidental con su búsqueda de más y más y más. Este mundo de los grandes placeres, de las diversiones, de la riqueza, del ruido incesante de la televisión, de la brutalidad. Todo eso somos. Ese es nuestro contenido. Ahora vamos a descubrir cómo considerar de un modo total, no analítico, estos diversos fragmentos que constituyen el contenido de la conciencia. Veremos cómo observar sin ninguna clase de análisis. Nosotros acostumbramos a mirarlo todo, el árbol, la nube, la esposa o el esposo, la chica, el joven, como el observador y el observado. Por favor, concedan un poco de atención a esto. Nosotros hemos observado nuestra ira, nuestra codicia o nuestros celos
sea lo que fuere, como un observador que mira, digamos, la codicia. El observador es la codicia, pero ustedes han separado al observador porque la mente está condicionada por el proceso analítico, de modo que cuando miran el árbol, la nube, la vida toda, lo hacen siempre como un observador ante la cosa observada. ¿Se han dado cuenta de ello? Uno mira a su esposa a través de la imagen que tiene de ella. La imagen es el observador, el pasado. Esa imagen se fue formando a lo largo del tiempo y el observador es el tiempo, es el pasado, es el conocimiento acumulado de los diversos aconteceres, accidentes, experiencias, etc. Ese observador es el pasado y él mira la cosa observada como si no formara parte de ella, como si estuviera separado de eso. ¿Pueden ustedes mirar sin el observador? ¿Pueden mirar el árbol sin el pasado actuando como observador? Es decir, cuando existe el observador, hay un espacio, una distancia entre el observador y lo observado. El árbol. Tal espacio es tiempo, y ese tiempo es la cualidad misma del observador, que es el pasado. La acumulación de conocimientos, el que dice, ese es el árbol, o esa es la imagen de mi esposa. ¿Pueden ustedes mirar no solo el árbol, sino a la esposa, al esposo, sin la imagen? Esto, ¿saben?, requiere tremenda disciplina. Y voy a decirles algo. Disciplina implica generalmente ajuste, ejercitación, imitación, oposición entre lo que es y lo que debería ser. Y así, en la disciplina hay conflicto, represión, sometimiento, ejercicio de la voluntad, etc. Todo eso implica lo que entendemos por disciplina. Pero la palabra disciplina significa aprender, no ajustarse, no reprimir, sino aprender. Y la cualidad de una mente que está aprendiendo es que ella tiene su propio orden, el cual es disciplina. Ahora nosotros estamos aprendiendo a observar sin el observador, sin el pasado, sin la imagen. Cuando ustedes observan de este modo, aquello que observan es algo viviente, no una cosa muerta, reconocible por los sucesos y conocimientos del pasado. Bueno, muchas gracias, Nico. Quería compartir con Pablo algunas reflexiones sobre esta primer parte del texto y yo voy a decir un par de cositas y después lo voy a invitar a Pablo para que agregue lo suyo, si cree que es necesario agregar algo. Lo más importante me parece que destaca Krishnamurti en esta primera parte del texto es desarrollar lo que él considera que es el contenido de nuestra conciencia. El contenido de nuestra conciencia que en definitiva va a dar la pauta de cuán contaminada va a estar la observación de aquello que observo. En qué medida aquello que observo va a ser el resultado de lo que está contenido en mi conciencia. Y para ello uno debe buscar un modo de desentrañar en qué consiste mi conciencia, cómo se construye mi conciencia y todas las complejidades que tiene esa construcción para, de alguna manera, limpiar ese espejo, no, mejor dicho, ese cristal, no espejo, sino ese cristal con el que miramos, para que lo que miremos sea lo más fiel posible a lo que es. Por eso me parece interesante, como introducción a esto, hacer hincapié en cómo se va
como distintas capas de la cebolla estructurando nuestra conciencia. Como hablábamos antes, los dogmas, nuestras creencias, nuestra formación educacional, pero también en particular nuestra propia historia emocional, nuestras frustraciones, nuestros éxitos, porque nuestras frustraciones y nuestros éxitos también van estableciendo valores. Esos valores tienden a enquistarse como cosas absolutas que van a irradiar sobre aquellas cuestiones que vamos teniendo como vivencias a posteriori. Entonces, esa luz de colores que es nuestra conciencia es lo que me va a impedir ver las cosas tal cual son, y en la medida que vamos perdiendo esa visibilidad transparente, vamos cada día más estando a merced de nuestros estados de conciencia, y vamos perdiendo la flexibilidad para actuar con sensibilidad y con comprensión. Bueno, eso es para mí lo más importante de esta parte. Quería ver, Pablo, si quería agregar algo al respecto. Sí, quizás una de las cosas que yo considero que son difíciles de entender, porque son difíciles de graficar con las palabras, es cómo vemos a través de la imagen cuando nos comunicamos con alguien, cuando nos relacionamos, es decir, cómo lo tratamos a través de la imagen que construimos de esa persona. Ahora, esto en sí mismo es un terreno movedizo, porque no es que estoy yo y después está la imagen y después está la persona real, sino que no hay una división entre la imagen y yo. Y la imagen no solamente tiene contenido objetivo, entre comillas, de lo que yo percibí de anteriores veces que me vincule con esa persona, sino que tiene mi pauta, tiene mi contenido. Es una mezcla de cosas que termina siendo algo muy distinto a la relación sincera que yo pueda tener con la persona y a la persona en sí. Entonces, creo que es clave esto último que vos decías de alguna manera poder tomar con pinzas esto que yo construí sobre el otro, por lo subjetivo que es, por lo poco fiel que es, y porque si yo defiendo eso que construí, a la hora de vincularme, no lo voy a poder lograr. Voy a tener una relación, voy a estar sumergido en una ficción en donde voy a creer que me estoy relacionando con una persona que es real, pero que en realidad estoy hablando con mi imagen, y voy a crear una falsa separación entre la imagen que yo creé y yo. Claro, y yo agregaría sobre eso que estás diciendo, esto último, para bien o para mal, entre paréntesis, o como paradoja, porque yo puedo construir una imagen ideal del otro o de la otra, o puedo construir una imagen horrenda, también ideal, del otro o de la otra. En ambos casos siempre me voy a incrustar contra la pared, porque en algún momento la realidad va a tener tanta contundencia que me va a demostrar el conflicto que estoy viviendo. Claro, va a haber una falta de coherencia. Claro, es decir, porque la realidad se impone tarde o temprano. Claro. El tema es que uno pueda amortiguar los efectos de ese encontronazo con la realidad de tal manera que no se destruya. Sí, o quizás entender que cuando yo estoy, por ejemplo, vamos a un ejemplo clásico, cuando yo estoy sentado tomando un café con un amigo y mi amigo me dice algo que a mí me parece horrible o algo que no comparto, O una estupidez. o algo que no comparto, es decir, yo puedo o reaccionar defendiendo Tus argumentos. el argumento, o puedo ver qué causa eso que dijo en mí. Claro. Y cómo daña esa imagen, cómo daña la imagen que yo creé, y cómo esa imagen sufre, y por eso yo me desequilibro. Muy interesante. Sí, sí. Y hay otra, digamos, otra vertiente de esta relación sana, y es
tratar de entrar, cosa que quizás sea más complejo, en la comprensión de por qué el otro afirma lo que afirma. Tratar de viajar de manera, digamos, humilde a esa comprensión de lo que hizo gestar ese punto de vista o esa postura, porque eso es realmente una revolución. Pero para yo poder tener esa postura de humildad, primero tengo que dejar de defender esa imagen que construí. Primero tenés que abandonar el dogma que te hace intransigente, que te hace inflexible. Claro, yo lo que diría como una cosa quizás término medio, y esto va más a como yo lo recuerdo como yo recuerdo haberlo experimentado, no es que vos en un acto de iluminación vas a desprenderte de esa estructura, sino que la vas a poner en un lugar que no es en la que estaban, la vas a dejar de defender, la vas a dejar de sostener y la vas a dejar de alimentar. Entonces, al dejarla de alimentar, eso va siguiendo un curso que era distinto al curso que hubiera seguido si vos la seguís sosteniendo, la seguís defendiendo. Sí, es como que no regás más la planta. Exacto. Y la planta se va secando sola. Exacto. Por eso está bueno eso, porque ahí hay un movimiento que no depende de uno, que es una pseudo limpieza, por así decirlo, ¿no? Pero que no depende de uno, porque uno lo que está haciendo a lo sumo es no contribuyendo al conflicto. Exacto. Sí, porque en realidad, como ocurre en muchos otros ámbitos, uno lo que tiene que tratar es de que opere lo natural sobre uno y que lo artificial que uno ha construido desde su ego vaya perdiendo prevalencia. En la medida que eso ocurre, todo lo demás viene por añadidura. Es la inteligencia, en el sentido más abarcativo del concepto, te invade y la ignorancia de tu ego va quedando cada día más atenuada, ¿no? Y tiene menos influencia en la toma de tus decisiones cotidianas. Por eso hay que estar muy atento a la trampa de reemplazar A por B. Claro. Exactamente, es decir, a veces reemplazas cosas de la misma naturaleza y caes, con otro decorado. Claro, caes en los mismos errores, como el tipo que en política está en un extremo de la izquierda, otro de la derecha, pero cae de común eso, el dogma, la intransigencia, el creer que el otro es el enemigo, ¿no? Desde ahí vas a caer siempre en los mismos defectos. Y ocurre en muchos ámbitos de la vida. Vamos a escuchar ahora la segunda parte y esperemos que luego podamos hablar con Gustavo. Vean, señores, hagámoslo más sencillo. Ustedes me dicen algo que me hiere y el dolor de la herida se registra. El recuerdo de eso continúa y cuando hay un dolor ulterior, este es registrado nuevamente. Así es como el daño está siendo reforzado desde la niñez. En cambio, si cuando ustedes dicen algo que es doloroso para mí, lo observo de modo completo, ello no se registra como una herida. En el momento que uno lo registra como tal, ese registro continúa y entonces uno siente herido por el resto de sus días, porque está de continuo agrandando aquella herida. Mientras que observar el dolor completamente sin registrarlo significa que ustedes le conceden total atención en el momento que él se presenta. ¿Hacen ustedes todo esto? Si ustedes comprenden este solo principio fundamental, habrán comprendido algo inmenso, que donde hay un observador separándose a sí mismo de lo que observa, debe haber conflicto. Si ustedes realmente ven la belleza de esto, de que el observador es lo observado, de que no hay separación entre ambos, entonces pueden observar la totalidad de la conciencia sin análisis y ver instantáneamente todo su contenido. El observador es el pensador. Nosotros asignamos una importancia tremenda al pensador, ¿no es cierto?
Toda nuestra acción está motivada por el pensamiento. Vivimos, planificamos, hacemos cosas, todo por medio del pensamiento. Y el mundo entero le rinde culto al pensamiento, como si fuera la cosa más extraordinariamente importante, lo cual es parte del intelecto. Y el pensamiento se ha separado a sí mismo como pensador. El pensador dice: estos pensamientos no son buenos, estos son mejores, este ideal es mejor que aquel ideal, esta creencia es mejor que aquella. Todo es producto del pensamiento, el cual se separa a sí mismo, se fragmenta como el pensador, el experimentador. El pensamiento se ha dividido como el yo superior. En la India lo llaman el Atman y el yo inferior. Aquí al yo superior lo llaman el alma, esto o aquello, pero siempre es la actividad del pensamiento. Debemos, pues, darnos cuenta de toda la maquinaria del pensar, de su movimiento complicado, sutil. Esto no es realmente muy difícil si uno se dice: debo encontrar un modo de vivir que sea por completo diferente, una forma de vida en lo que no haya conflicto. Si esta exigencia es real, insistente, apasionada, como en su urgencia de placer, el vivir, tanto en lo interno como en lo externo, una vida en que no haya ninguna clase de conflicto, entonces verán cómo eso es posible, porque, tal como lo explicamos, el conflicto existe únicamente cuando hay división entre el yo y el no yo, de modo que si ven esto, pero no de manera verbal o intelectual, eso no es ver, sino que realmente se dan cuenta de que no hay división entre el observador y el observado, entre el pensamiento y el pensador. Entonces observan, ven verdaderamente lo que es. Y cuando ustedes ven verdaderamente lo que es, entonces están más allá de ello. No se detienen en lo que es, se detienen en lo que es solo cuando el observador es diferente de lo que es. ¿Entienden esto? Así, cuando cesa por completo la división entre el observador y el observado, lo que es ya no es más lo que es. La mente ha ido más allá de eso. La raíz del conflicto, el despertar de la inteligencia. Editorial Paidós, Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Hemos escuchado la segunda parte, y en esta segunda parte Krishnamurti pasa a desarrollar la cuestión de la relación humana, o de la relación humana más personalizada, si se quiere, ¿no? En la primera parte lo planteó de un modo quizás más teórico, más conceptual, y acá se aboca a tratar de hacernos ver cómo esa diferenciación que hacemos entre el observador y el observado repercute en nuestra vida con los demás, en nuestra vida de relación. Y ahí es cuando vemos la cuestión práctica de cómo nuestra vida se deteriora y el conflicto está presente cuando no podemos comprender esta dualidad que separa artificialmente el sujeto del objeto. Creo que está Gustavo en la línea, ¿puede ser? Ahora le vamos a preguntar a nuestro amable operador. Así compartimos con Gustavo algunas reflexiones al respecto. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Hola, buenas noches, Horacio, buenas noches, Pablito, ¿cómo anda eso? ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo va eso? Todo bien, todo bien. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Porque cuando uno ha tenido fugaces experiencias, ¿no? Sí. De este cliché, si se quiere, krishnamurtiano, pero que tampoco de Krishnamurti, ¿no?
de que el observador es lo observado, uno, que ni siquiera hay uno ahí, pero queda esa sensación de contención, ¿no? Queda esa sensación de seguridad, de refugio. Y a mí siempre esto me ha hecho pensar en esa primer mirada que puede intercambiar una madre con su bebé y el bebé con su madre, más allá de que se diga que el bebé no tiene visión, bueno, demás cosas, está todo lo otro, que es mucho más... ¿Hola? ¿Hola? Sí. Se había cortado, sí. Estabas hablando del bebé, sí. Sí, que aunque digan que el bebé no tiene visión, está todo eso otro mucho más trascendente, mucho más nutritivo, ¿no? Que es ese contacto que sigue sosteniendo, que se sigue sosteniendo por el latido del corazón, por el calor de ese pecho, ¿no? Y esto es un poco lo que se da cuando tenemos esos instantes que están fuera del tiempo, ¿no? Porque ¿qué otra cosa hay que ese instante cuando uno está en contacto con él? Claro, pero quizás para poder experimentar algo como lo que vos describís, uno tiene que estar despojado de todo aquello que le impide que la sensibilidad lo capte, ¿no? Porque, ¿por qué ocurre con el bebé y por qué dejamos de percibirlo cuando tenemos 40 años? O por qué nos ocurre, para no generalizar tanto, repetidamente, que no tenemos esa sensibilidad luego de una trayectoria de vida, ¿no? Es una pregunta muy importante para hacerse. Bueno, el paradigma que los seres humanos nos vamos inoculando unos a otros, yo diría que es el verdadero gran virus, ¿no? Hace que quedemos atrapados en el tiempo, ¿no? Y como en el mito griego, Cronos se come a sus hijos, ¿no? Nosotros somos devorados por el tiempo, por el padre Cronos. Krishnamurti siempre va a hablar desde la concepción griega del kairos, ¿no? Ese otro tiempo que tantas veces hemos nombrado en el programa y que parece una mera teoría si uno no y una ilusión y una fantasía si uno no lo ha experimentado, como dije antes, aunque sea en breves momentos, ¿no? ¿Qué ocurre? Esta inoculación que tenemos es muy difícil de sacar de nuestra conciencia, porque justamente si la conciencia es el contenido es tiempo, ¿no? Entonces es complejo, es como dijo Pablo, entrecortado los iba escuchando, pero dijo, bueno, es arduo, sí, es un trabajo arduo y es un trabajo que va contracorriente de lo que culturalmente se nos ha enseñado y de lo que el momento que uno va viviendo en el día a día, te diría, prácticamente exige, que es una exigencia falsa, ¿no? Porque uno puede también vivir en el instante sin este hecho de proyectarse desde el pasado hacia el futuro. Sí, creo que tenemos que tener en cuenta que, como vos bien decís, la acumulación de experiencias, ese es el tiempo que conocemos nosotros.
ese tiempo que entre comillas nos es familiar, es el que creemos que es el único. Claro. Y no es que somos bestias, perdón a la bestia por relacionarla, sino porque hay una naturaleza propia del ser humano que nos lleva a eso, y que a través de una disciplina, como dice Krishnamurti, uno puede, en el buen sentido de la palabra, superarlo y poder ver más allá de tu propia biología, porque el ser humano, y esto es algo muy personal, está llamado a superar lo meramente biológico y entrar en un estado de conciencia que está más allá de lo meramente físico. Entonces, en ese llamado es que podemos percibir que aquello que vos llamás cronos, que sería lo atemporal, que sería la inteligencia que está más allá de la secuencia de nuestras vidas rutinarias, eso es lo que uno tiene que percibir, y que en alguna medida, en esos flashes que tenemos, que sabemos o presentimos que existe, nos puede permitir vivir de un modo muy distinto, ¿no? Sí, bueno, ahí te corrijo un poquito. Corregime, dale. No, dijiste Cronos y era Kairos. Sí. Al tiempo al que vos te estabas sí, refiriendo ahora. Sí, me confundí terminológicamente, sí. Sí, no, sin duda es una vida diferente porque se corre de este paradigma temporal al cual estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, en el instante no hay intención, y en el instante tampoco hay búsqueda de resultado. El instante sencillamente es. Claro. Y nosotros, vos fijate, nosotros buscamos seguridad, buscamos, como hablábamos el programa pasado, libertad. Buscamos, es decir, un movimiento, y ese mismo movimiento es tiempo. Entonces, no podemos encontrar a Kairos dentro del mundo de Cronos, porque son esencialmente modelos diferentes, si se quiere. Sí, yo diría que son planos distintos de la existencia, ¿no? Sí, bueno, sí, mejor. Que ambos existen, porque ahí creo que a veces cometemos el error de rechazar con un exceso de idealismo a Cronos, cuando Cronos también cumple un rol. Y es que Cronos está en nuestro cuerpo. Claro, bueno. Eso es bueno, mirar una foto de hace 20 años atrás y decir, bueno, esto también está, es impactante. Es decir, como dice la Biblia, ¿no? Vio que la luz era buena y la luz fue el día y las tinieblas fueron la noche. Bueno, ahí tenés la construcción temporal, si se quiere. Es mucho más profundo, ¿no? Pero esa es la primera lectura, digamos. Es mucho más profundo, porque también en esos 3 o 4 versículos del Génesis está justamente toda la construcción, la esencia de la construcción temporal, y desde algún lugar está quien construye a los constructores, ¿no? Es decir, esta mal traducción de Dios, que es Elohim, hay que estudiarlo profundamente para darnos cuenta que ya hay 2 constructores. Está quien construyó a los Elohim, pero sin ir más lejos. Ahí tenemos permanentemente, esto en la historia humana se da, ¿no? Estas 2 vertientes. Sí, seguro. Y lo vemos en nuestra vida personal y cotidiana incluso. Las 2 vertientes y esa fluctuación en nuestra existencia tiene que ver también con esa presencia dual de las cosas y del tiempo, ¿no? Sí, fíjate que Krishnamurti decía en el texto que muy bien leyó Leonora. Iba a decir tu señora, pero bueno, te desenvainaste antes. Bueno, el tema es el siguiente. Decía, el contenido de nuestra conciencia, ¿no? ¿Cuánta energía
se requiere para sostener ese contenido. Ahora, esa misma energía, cuando no hay nada que contener, ¿no? ¿Qué es? ¿En qué se transforma? Porque ahí toda la energía se coloca en el instante. Hay una mutación. ¿Mm? Entonces, es más, hay propias líneas de curación que hablan que la forma es decir, esas curaciones, entre comillas, milagrosas, son muchas veces la interacción de esta conciencia vacía, que se ve que en algún momento, ante la crisis existencial de que uno se entera que vas a morir, de repente capaz que se produce la caída del dique y se producen estas remisiones totales, absolutas, que la ciencia hoy no puede explicar y no lo va a poder explicar porque lo quiere explicar desde el tiempo, y esto está fuera del tiempo. Es otra cuestión, y eso es lo interesante, es decir, cuánto conflicto hay dentro nuestro cuando se mueve el pensamiento. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero quiero descansar, pero estoy obligado a hacerlo. Es decir, se mezclan estructuras morales, proyecciones, una conflictividad enorme, pero en definitiva es un desgaste de energía enorme. Sí, vos fíjate que, bajando un poco a lo cotidiano, no hay persona más cansada y más agotada que aquel que vive en conflicto permanente. Sí, claro, un desgaste energético total. Queda destruida por su propio pensamiento. Claro. Es decir, todas esas descargas energéticas, eléctricas o como lo quiera llamar, que bullen en su interior y que incluso aquel que está en relación con él por ahí ni lo percibe, porque solo está internamente hirviendo el agua de su pensamiento, lo lleva a un estrés, como se dice hoy normalmente o vulgarmente, que lo deteriora. Y por el contrario, la persona que logra el equilibrio o la paz tiene una energía para dar, que tiene que ver con el entregarse, que el otro no tiene disponible. Y porque está ocupado permanentemente entre lo que debe y lo que quiere. Y está esperando que el otro le dé, cuando en realidad la clave de la posibilidad de su paz está en lo que él pueda dar. Sí, no, pero más allá de ese movimiento que vos marcás, Sí. en el movimiento interno Sí, del conflicto está entre lo que quiere y lo que debe, ¿no? Entre lo que le dijeron que tiene que hacer o se Claro. siente obligado a hacer y lo que siente que quiere hacer. Entonces, en el llegar a ser. evidentemente, bueno, creo que lo habían hablado hoy, ¿no? Es decir, este tema del movimiento entre lo que soy y lo que quiero ser o que me imponen ser o lo que debo ser, y eso es un desgaste enorme y que no lleva a buen puerto tampoco, ¿no? Porque aunque se consiga ese, entre comillas, éxito, a costa de cuánta pérdida de libertad, ¿no? Claro, porque volviendo un poco a muchas de las cosas que hemos sostenido durante estos años en el programa, la gente que nos escucha tiene que comprender que esto se vincula a nuestra vida real, a nuestra vida concreta, a nuestra cotidianeidad, que no es una entelequia para trastornados o para trasnochados, sino que es un aporte a vivir un poco mejor, a vivir más vinculado con la inteligencia y menos vinculado con el drama de nuestro ego permanentemente imponiendo las condiciones de nuestra vida. ¿No te parece? Ya lo creo. Bueno, vamos a ir cerrando. Le voy a decir a Pablito a ver si quiere agregar algo sobre este tema o lo vamos cerrando ahora. No, quizás volver a hablar sobre lo que mencionó Gustavo al principio. Cuando uno tiene que empezar a percibir, a desarmar toda esta estructura,
Hay una cuestión cuasi automática de ir de seguir en esa inercia, en esa dirección, y es difícil ponerlo en palabras, porque si bien no es esfuerzo lo que se requiere, sí uno tiene que tener como una extensión sobre el movimiento que se desarrolla en ese momento en la dirección en la que ya venía. Y cuando uno desarma, uno lo que está haciendo es dejar de empujar en esa dirección. Claro. Pero el empuje genera dificultad. Así es como una inercia que te lleva a lo complejo del cambio, ¿no? Una de las pautas más naturales de la parcialidad es la dirección, es ir hacia un punto. Y si bien quizás desde lo psicológico y la complejidad y lo intrincado que es la estructura es difícil de verlo, cuando uno está está alienado, parcializado, uno se está moviendo en una dirección muy específica. Así es. Bueno, lo dejamos ahí, lo vamos a continuar porque es un tema que tiene muchas vertientes. Te mandamos un abrazo, Gustavo, y nos encontramos el próximo martes. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Hasta la semana que viene. A la luz de Krishnamurti.